Una vez más, sean todos bienvenidos. En esta mañana vamos a ir a compartir la palabra. Y el tema de este mensaje es: Dios mira el corazón. Dios mira mi corazón. Dios mira tu corazón. Dios mira el corazón. Quiero que leamos una porción que está en la Escritura. En el capítulo 16 de Primera de Samuel. Porque después de hacer algunas consideraciones respecto al diseño del corazón que Dios mira y anhela producir, vamos a estar iniciando este mensaje. Pero quiero que leamos primeramente Primera de Samuel, capítulo 16. Leemos el versículo 1. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Versículo 4. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron: ¿vienes en paz? Yo cuando estaba leyendo esta frase me impactó, porque Samuel era un hombre de paz, pero había una razón por la cual los ancianos estaban inquietos y hasta temerosos. Si miramos el capítulo anterior, el capítulo 15 y el versículo 33, vamos a ver que hay un momento de la vida de Samuel en la cual él demostró un acto de valor, de poder, en el cual el Señor le dio autoridad para despedazar a un hombre de guerra. Es tremendo eso. Lo que no se atrevió a hacer Saúl, el hombre de guerra, lo hizo Samuel. Y el pueblo, en conocimiento de lo que había pasado poco tiempo atrás, cuando lo ven llegar a Samuel, entonces le preguntan: ¿vienes en paz? Y él respondió: en paz. En paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. La ofrenda a Dios siempre la debe dar un corazón que tiene la paz de Dios. Y entonces dice: consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí, a quien Dios lo estaba llevando, y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Los bendijo, les ministró la paz, los consagró al Señor y los invitó al sacrificio. Y aconteció, versículo 6, que cuando ellos entraron,
a la casa, vio a Eliab. Samuel vio a Eliab. Y se dijo, Samuel interiormente está pensando, se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia. Está cerrando Samuel. Ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, no es el elegido. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, lo que ven sus ojos naturales. Pero el Señor mira el corazón. Pasemos al versículo 10. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Empezó con el primogénito, luego fueron siguiendo los otros. Pero cada vez que pasaba uno de ellos, Dios le decía, no es ese. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Y se ve que se produce un paréntesis, un momento en el cual todos quedan en silencio. Y Samuel está en su interior diciendo, Dios no miente, Él me envió para algo que es certero. Y entonces Samuel dice, versículo 11, Samuel dijo a Isaí, al papá de todos esos muchachos que habían pasado antes, ¿son estos todos tus hijos? Pregunta. Isaí, él respondió, aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. El más pequeño está haciendo la labor que tiene que hacer. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Versículo 12, y envió por él, el papá lo hizo traer, lo hizo entrar. Y entonces describe allí Samuel, quien escribe este libro, él está describiendo la apariencia del que entró, el más pequeño, el que estaba apacentando las ovejas. Y dice, era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Aleluya. Dios mira el corazón. Y para entender el diseño del corazón que Dios mira, yo le voy a pedir que me acompañen ahora a hacer una lectura en un pasaje del libro de Proverbios. El libro de Proverbios, como toda la palabra de Dios, tiene mucho para hablar al corazón y también del corazón. La palabra de Dios sale de su corazón al corazón del hombre. Pero cuando esa palabra llega al corazón del hombre, está trayendo una iluminación especial respecto de
la condición de ese corazón. El libro de Proverbios es uno de los libros del Antiguo Testamento más rico en sabiduría. Uno de los más ricos. Si anhelo sabiduría de Dios en mi vida, sería bueno que le dedique tiempo de atención al libro de Proverbios. No va a traer muchos beneficios. Ahora, ¿cómo dedico ese tiempo de atención a algo importante? En este caso, un libro de Dios. Primeramente, leyendo sus enseñanzas. Pero también, a la par, decidiendo voluntariamente gustar el potencial de esa palabra, practicando la sabiduría que allí está claramente manifestada. Leer, practicar. Eso me asegura que la sabiduría entra al corazón. No basta simplemente con leer la palabra. El consejo sabio de la palabra me dice cuán importante es el corazón. Estamos queriendo ver el diseño. Y en Proverbios capítulo 4, versículo 23, allí Dios habla de el corazón. Y dice, con toda diligencia, guarda tu corazón. Se guarda celoso de tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Fíjense lo importante que es el corazón. Conforme al diseño de Dios, Él ha provisto para que de él broten los manantiales de la vida. Ahora la pregunta es, ¿de qué corazón está hablando la palabra? ¿Del físico? ¿O a qué se refiere el texto bíblico? Cuando la palabra de Dios nos habla del corazón, no se refiere precisamente a ese órgano físico el cual trabaja bombeando sangre para asegurar la continuidad de la vida en el cuerpo de la persona. Si la sangre no fluye, tenemos problemas. Pero el corazón está allí trabajando constantemente, en ningún momento se detiene, porque la sangre tiene que recorrer todo el camino que Dios ha dispuesto en ese diseño perfecto que es la creación del cuerpo del hombre. La palabra de Dios no habla de ese corazón. Y entonces alguien podría decirme, ¿cómo puedo afirmar eso? ¿De dónde saca eso? Y es razonable que lo pregunte. La respuesta es sencilla. Porque el contexto en el cual estuvimos leyendo recién, el contexto inmediato de esa palabra, que leímos hace un momento, capítulo 4 de Proverbios, versículo 23, el contexto inmediato, los versículos que están antes, me dicen mucho al respecto. Por eso le invito ahora a que me acompañen a leer. Yo le voy a leer aquí, la Biblia que tengo es la Biblia de las Américas, pero le voy a leer aquí, tengo anotado lo que dice en la versión Reina Valera. Proverbios capítulo 4, versículos 20 y 21. Hijo mío, es un padre que habla al hijo.
Ese Padre que nos habla esta mañana a través de la palabra es Dios. Y habla a cada uno de los hijos. Y Él dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Y presta atención a esta frase. Inclina tu oído a mis razones. Versículo 21. No se aparten de tus ojos. Que tu mirada esté allí atentamente observando lo que Dios, el Padre, está manifestando al corazón del Hijo. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Por la palabra puedo entender que lo esencial allí, en el propósito de Dios, es llegar al corazón. Pero a través de ese contexto que estamos mirando, podemos entender que el corazón está conectado con los pensamientos. ¿De qué manera? A través del oído, que está atento a las palabras. Y esa palabra que el Padre manifestó, por el oído es recibida y llega a la mente, generando pensamientos. Pero al mismo tiempo, esa palabra que está generando pensamientos está directamente conectada con la voluntad. La palabra de Dios inmediatamente hace conexión con la mente del hombre a través del oído que recibe el testimonio. Y se genera el pensamiento, pero al mismo tiempo esa palabra, a través de la actividad en la mente, está obrando en la voluntad. Se conecta con la voluntad. Y allí en la voluntad, la palabra pasa por la decisión personal. De tal manera que la palabra que está allí siendo ministrada al corazón está conectada con los pensamientos y con la voluntad a través de la decisión de guardar la palabra, la cual es una decisión personal. Ahora, ese acto de guardar la palabra incluye los sentimientos. ¿En qué sentido? En el sentido de darle atención y valor a esa palabra. ¿Cómo yo aprecio y valoro esa palabra? Allí actúan mis sentimientos y entonces están conectados mis pensamientos con mis sentimientos en la decisión de la voluntad. Y por medio de la voluntad yo puedo afirmar en mi corazón que el anhelo es que esa palabra permanezca allí viviendo. A partir de este contexto, yo puedo entender qué es entonces el corazón. No es el órgano físico. La expresión corazón en la palabra de Dios se refiere al interior de una persona. En ese interior hay actos fundamentales de la vida que suceden. Y esos actos fundamentales pasan por los pensamientos, por los sentimientos y emociones, y como resultado de ello, los actos de la voluntad. Es indudable, a partir de lo que la palabra está allí revelando, que todo ese proceso se inició en el pensamiento, a través de la palabra que es recibida y guardada. Tiene consecuencias en la voluntad. Ahora, si la palabra
que moldea el pensamiento proviene de Dios, ahí vamos a volver al contexto otra vez, y lo reitero, si la palabra que moldea el pensamiento, eso que está allí en nuestra cabecita, nadie lo ve, pero tu espíritu y mi espíritu lo saben. Si esa palabra que moldea el pensamiento proviene de Dios, sin lugar a dudas, habrá gran ganancia para esa persona. ¿Por qué? Porque lo dice Dios en su palabra. El mismo pasaje de Proverbios, capítulo 4, versículo 22, declara allí, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Imagínense qué mejor beneficio para el corazón del hombre, para la vida interior de una persona, que encontrar esa provisión inagotable de vida en la cual a la vez hay medicina, sanidad, lo cual ese corazón que está afectado por el pecado lo necesita continuamente. Se puede afirmar que el corazón, es decir, la vida interior de la persona, ya no el órgano físico, la vida interior de la persona, es una parte vital para que la relación con Dios sea correcta. Por esa misma causa, a través de su palabra, yo puedo conocer que a Dios definitivamente le importa. Y eso es lo que Él mira, el corazón. Porque a Dios no le interesan las apariencias. A Dios le importa el corazón. La pregunta esta mañana es, si Dios mira al corazón, como lo vamos a ver enseguida en la palabra, algo completamente real. Si Dios mira el corazón, mi reflexión personal es preguntarme, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Estoy preparado para responder delante de Dios con sinceridad y honestidad? Acompáñenme, por favor, a la lectura que hoy hicimos y vamos a volver a realizarla. Primera de Samuel, capítulo 16. En el versículo 1 habíamos leído este texto. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Y la causa por la cual Dios lo había desechado es por el corazón de Saúl. Un corazón terco, obstinado. Dios había hablado vez tras vez, pero él persistía en los actos de su propia voluntad, sin tener en cuenta lo que Dios había hablado a su corazón. Y entonces Dios le dice a Samuel, llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí el de Belén,
porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Quiere decir que Dios, mirando al resto de Israel, habiendo sido desechado Saúl, encontró uno, el cual él podía señalar con una característica especial que lo destacaba. Sin lugar a dudas, que desde aquel día en adelante, cuando el profeta Samuel llega a la casa de su papá, y este jovencito estaba en el campo cuidando el rebaño de su padre, sin saber nada de lo que estaba pasando en la casa. Iba a tener una experiencia que definitivamente marcaría su vida. Era muy jovencito. Se cree que en ese momento, cuando Samuel llega a la casa de Isaí para ungir a David, David tenía aproximadamente 15 años de edad. Un jovencito que luego se preparó por otros 15 años para llegar a ser rey. Porque dice la Escritura que exactamente tenía 30 años cuando David empezó a ser rey. Y esos 30 años de preparación fueron realmente tiempos fuertes, de sacudimiento, de sentimientos encontrados, pero de pensamientos que estaban firmes en Dios, por medio del cual sus emociones eran encaminadas en el testimonio de la palabra para su vida, y él podía tomar decisiones en su propia voluntad, alineando su corazón con Dios, porque su corazón estaba dispuesto. Era muy jovencito, pero a pesar de eso, empezó a ser conocido por algo que llega a ser la señal que identifica a todo hijo de Dios. ¿Quieres identificarte como hijo de Dios? No sirven los carteles, no sirven mis palabras. Lo que definitivamente identifica a una persona como hijo de Dios es una característica que es evidente cuando ese corazón está dispuesto. Esa señal es el testimonio del Espíritu Santo obrando en un corazón sencillo, humilde y bien dispuesto para ser moldeado conforme a la voluntad de Dios. ¿Querés ser moldeado conforme a la voluntad de Dios? El camino es uno solo, querido. Y Dios nos va a recordar esto vez tras vez. A mí me lo recuerda vez tras vez. Cuando paso por los conflictos de la vida, allí está el Espíritu Santo dando testimonio. Y diciéndome, no es por aquí, es por acá. Y a partir de allí que Dios habla al corazón por el Espíritu, empieza a ser responsable. Porque el que toma la decisión soy yo. Dios no va a tomar la decisión por vos ni por mí. Soy yo. Esa era una señal que identificaba el corazón de David. Por eso Dios, un tiempo antes, a través del Espíritu, había hablado a Samuel cuando Saúl cometió el primer yerro de su vida, anticipándose a presentar un sacrificio cuando no era sacerdote. Y entonces, a través del Espíritu, Samuel supo que ya Dios había escogido un varón conforme a su corazón. Y eso no significaba que ese corazón era perfecto, tenía otra connotación, había otra realidad. Pero era un corazón conforme a Dios. Ahora la pregunta es, Dios conocía su corazón, pero David
Conocía su corazón. Pablo, luego de una larga experiencia caminando con el Señor, habiendo escrito en el libro de Romanos capítulo 7 su experiencia personal, en donde él tuvo que batallar con la realidad del pecado que quebrantaba su vida física. Él pudo decirle a los corintios, ¿sabe una cosa? Mi expectativa está en un día llegar a conocer a Dios así como Él me conoce a mí. Y la palabra utilizada allí en el griego es ginosko, que significa conocimiento por experiencia personal. Así que Dios está trabajando para llevarnos a esa experiencia, pero requiere de la participación y el compromiso de la voluntad personal. Y vale otra vez la pregunta, ¿David conocía su corazón? Por la palabra, vamos a mirar ahora que para eso, para conocer su corazón, David necesitó conocer y entender a Dios. Los años de caminar en el Señor no significa que lo conozcamos y entendamos. El conocimiento que tengamos de la Biblia no significa que lo conozcamos y entendamos. La única manera de conocer y entender a Dios es a través del proceso de la santificación. Como decía Juan el Bautista, y hoy cantamos, es necesario que Él crezca en mí y que yo mengue. Proceso de la santificación. Cuando Dios lo miró a David, antes de que Samuel llegara a la casa de su padre con el cuerno de aceite para ungir la vida del próximo rey, el segundo, ya Dios había dicho respecto a David, ese es un varón conforme a mi corazón. Pero esa declaración de Dios no significaba que el corazón de David era perfecto, sino que su corazón era apto para entrar en el proceso de la santificación. Y fue en ese proceso donde David fue moldeado conforme a la voluntad de Dios. Y pudo a través de esa obra de Dios en su vida interior llegar a expresar una vida aprobada en Dios. En el proceso de la santificación, Dios trabaja nuestra vida, moldeando y formando el carácter de los hijos, trayendo crecimiento espiritual y madurez. Pero eso no es posible simplemente por el hombre. El profeta Jeremías, al observar la dureza del corazón de Israel, entendió cuán importante es la obra santificadora de Dios. Jeremías capítulo 10, versículo 23. El profeta dice, yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda, aquel que camina, el dirigir sus pasos. La obra no se va a realizar simplemente por lo que el hombre piensa o quiere. La obra tiene que ser manifestada a través del Espíritu de Dios, moldeando ese corazón.
Yo sé, oh Señor, dijo Jeremías, porque él veía todos los días el testimonio de un pueblo tan endurecido. Yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir su paso. Necesita de la obra de Dios. Y eso David lo aprendió en el proceso. Y en ese proceso de transformación, él supo cuán importante es la rendición del corazón en las manos del alfarero perfecto. Eso es vital, porque el alfarero perfecto es quien con fidelidad y misericordia hará la obra completa, sin que falte nada. Y ese alfarero perfecto es Dios. Y Él está trabajando en la vida de los hijos. David, en la hora de su mayor fracaso, dijo estas palabras, mirando su interior. Salmo 51, versículo 6. Y luego leemos el versículo 10. El versículo 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Él estaba viendo su interior. Y está entendiendo que no estaba dando la talla. No estaba alcanzando el peso. La verdad de Dios tiene un peso. Y eso no depende del corazón del hombre. Depende del testimonio de Dios que es fiel. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Y entonces dice el versículo 10. Este era el corazón inclinado, dispuesto a ser moldeado. No era perfecto. Y entonces él dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero esa obra, David entendió que podía ser hecha solo por Dios. Y eso lo hace Dios en un corazón inclinado. En esa misma actitud de un corazón inclinado. Ese corazón que está sumiso, sujeto al Espíritu Santo. Como un hijo a su mamá cuando le da instrucciones. Así es el corazón del Hijo de Dios. Aprende en el proceso lo valioso e importante que es estar sujeto, sumiso al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y en esa actitud David comprobaba cuán fiel es la obra de la palabra de Dios manifestándose en su corazón y dando testimonio de la verdad de él. Por eso David podía decir, Salmo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta. Y por cuanto es perfecta, David podía afirmar que restaura el alma. Y entonces añade David, este es un género literario muy utilizado en el pueblo hebreo, el paralelismo, diciendo lo mismo, pero reforzando, poniendo más énfasis en lo que está señalando. Y entonces, hablando sobre la ley del Señor, dice el testimonio del Señor. Un concepto sinónimo, por eso hay paralelismo. El testimonio del Señor es seguro. ¿Por qué? Porque es perfecto. En Él no falta nada, es seguro. Podemos confiar. No necesitamos añadir ni quitar nada, está completo. El testimonio del Señor
es seguro, y por cuanto es seguro, produce aquello por lo cual Dios ha hablado su palabra, es decir, traer sabiduría al corazón. Ese testimonio que es seguro es el que hace sabio al sencillo. Ahora, por esa misma razón, la palabra que sana y restaura, David, en el mismo Salmo, lo encontramos, llegando al altar de Dios, presentándose a Dios para asegurarse de que en su corazón no hubiera nada que pudiera estorbar su relación con Dios. Nada debe estorbar mi relación con Dios. Cuando el Espíritu Santo está dando señal de algo en lo cual hemos errado, se dice que la definición de pecado es errar al blanco. Cuando el Espíritu Santo nos habla en nuestro interior y nos está señalando de que en algo hemos errado, allí inmediatamente estamos entendiendo que eso es algo que debe ser quitado, removido, porque es lo que va a estorbar nuestra relación con Dios. Por eso en el mismo Salmo 19, David abre su corazón, se expone a Dios y le dice al Señor, mírame. Salmo 19, versículo 12 al 14. ¿Quién puede discernir, entender sus propios errores? A veces hacemos cosas tontas y locas, porque ni siquiera hemos pensado lo que íbamos a hacer. Y nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Y a veces hasta negando el testimonio de algo que es firme de parte de Dios y que el Señor lo ha manifestado, trayendo luz en nuestro corazón. Y entonces David dice, ¿quién puede discernir? ¿Quién puede entender sus propios errores? Y clama a Dios, absuélveme. En otra versión dice, líbrame. En otra versión dice, perdóname. En otra versión dice, límpiame. ¿De qué? De los errores que me son ocultos. El testimonio de Dios es bien. Nunca va a faltar. Aunque a veces andamos, como se dice vulgarmente, por nuestra cabeza. Pero el Espíritu Santo, de alguna manera, nos va a hacer saber lo que es importante. Porque Él anhela el bien de sus hijos. Y entonces David señala en el versículo que sigue, en el mismo capítulo 19 de Salmo, guarda también a tu siervo de pecado de soberbia, del yo, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Estaré preparado para reconocer los límites y no ir más allá. El transgresor es el que siempre quebranta los límites, el que va más allá de las reglas, el que no las respeta, el que quiere hacer lo que a él le parece mejor. Y habiendo orado, exponiéndose y abriendo su corazón, entonces David cierra el Salmo 19 diciendo, versículo 14, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. Las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratas delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Ese es el proceso de la santificación. Y a través de la palabra aprendemos que el proceso
de la santificación debe ser continuo. Por eso, más adelante, en otro tiempo de su vida, David, perseverando en esa búsqueda que anhelaba ser grato y aprobado en Dios, dice en el Salmo 139, versículos 23 y 24, escudriñame, oh Dios, mira mi interior, conoce mi corazón. Claro que Dios lo conocía. Pero aquí está diciendo David, estoy de acuerdo contigo, Señor. Lo que tú dices es verdad. Me expongo al escrutinio de lo que tu Espíritu Santo quiera declarar respecto de mí. Me expongo. Pruébame y conoce mis inquietudes. En otra versión dice, conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino malo. Y guíame en el camino eterno. David sabía que él no debía ser un estorbo al proceso de la santificación que Dios estaba obrando en su vida, en su corazón. No debo permitir que el proceso de la santificación se interrumpa. No lo debo permitir. ¿Por qué? Porque todo el tiempo de nuestra existencia terrenal estaremos ante una experiencia que es real. Y esa experiencia nos dice que todo el tiempo de nuestra vida en este vaso de barro, esta vida está todo el tiempo rodeada de pecado. El mundo nos rodea. La palabra dice que el mundo está sumido en oscuridad. Todo el tiempo de nuestra vida, el pecado está a la puerta. Hay algo que hoy se utiliza mucho. El Facebook, famoso Facebook. Resulta que yo no entro, pero me mandan ahí notificación para que mire. Y de pronto me encuentro con cada realidad de hijo de Dios. Y digo, no puede ser. Una jovencita exponiendo lo que es su cuerpo físico. No mostrando todo, pero exponiendo, dando referencias de algo. Si uno no damos cuenta de que eso es por causa del mundo que penetra en la mente y empieza a moldear nuestra voluntad conforme al diseño del mundo, no nos damos cuenta. ¿No sabemos lo peligroso que es eso en el ámbito espiritual? El pecado está al acecho todo el tiempo, te rodea, me rodea. No estamos fuera del mundo, estamos dentro de un mundo en pecado que va para peor. Porque dice la Escritura que cuando se llega el tiempo de la venida del Señor, será como los días de Sodoma y Gomorra, como los días de Noé. Así que fíjese la dimensión. Y hoy las evidencias de la condición del mundo dan testimonio que vamos en esa dirección. ¿Sí o no? Vamos en esa dirección. El pecado es una realidad para la cual debemos estar preparados a enfrentarla. Y no siempre somos capaces de hacerlo, porque en algún sentido pueden haber brechas en nuestro corazón. Pero si en algún momento el pecado
a causa de esas brechas, tuvo oportunidad de penetrar. No olvidemos que la palabra de Dios es fiel y ella nos enseña que el camino hacia el trono de la gracia y la misericordia de Dios está abierto por medio de la cruz. La palabra nos invita a acercarnos con confianza, porque Él es fiel y justo para perdonar y limpiar el corazón. Quiero invitar a los hermanos de la alabanza, si pueden acompañarme aquí adelante, para volver a cantar ese coro, tomando la expresión de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo me... El libro, la epístola de Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 1 y versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La obra de Dios es completa y es perfecta. Y aun cuando a veces en el camino hemos errado, allí está el Señor para dar testimonio por medio de su palabra, la cual nos anuncia que el río de su gracia que fluye del Calvario está activo. Simplemente Dios espera un corazón inclinado, dispuesto a reconocer para volverse a Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos. Aleluya.